Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video anatómico de este canal, Anatomía Fácil por Juan José Sánchez. Hoy hablaremos acerca de la anatomía de esta importante arteria, que es la arteria vertebral. Discúlpenme por haberme perdido tanto del canal, estuve muy ocupado, pero justamente un año después estamos volviendo a subir los videos faltantes para completar el temario de esta materia tan hermosa. Entonces, bien, esta arteria vertebral es una arteria, digamos, de bastante importancia que nace a nivel del cuello, pero que su función principal es la irrigación de la porción posterior del encéfalo, o sea, del rombencéfalo. Es una arteria que es rama de la arteria subclavia. Recuerden que en mi canal ya hay un video subido desde hace mucho tiempo dedicado solo a la arteria subclavia, en el cual solamente nombramos a la arteria vertebral como una rama, pero no dábamos tanto explicación de la misma. Entonces, lo primero que tienen que saber es que hay algo de diferencia entre la arteria vertebral, sí, del lado derecho, con respecto a la arteria vertebral del lado izquierdo. Y esta diferencia en base se debe a su inicio. Recordemos que la arteria subclavia del lado derecho, que es justo la que están viendo en la imagen, es una arteria que nace del tronco arterial brachiocefálico. Entonces, inmediatamente, 1 centímetro después del inicio de esa subclavia derecha, después del tronco brachiocefálico, nace la arteria vertebral del lado derecho. Sin embargo, cuando vemos la arteria vertebral del lado izquierdo, a pesar de que nace de la misma arteria subclavia, recuerden que la arteria subclavia izquierda nace directamente del callado de la aorta, lo que hace que la arteria vertebral izquierda en su nacimiento se encuentre dentro del tórax. Entonces, describen como una arteria de inicio intratorácica la del lado izquierdo, pero la arteria vertebral derecha es una arteria que sí nace a nivel del cuello. Cual sea el caso, lo que sí es cierto es que sea derecho o sea izquierdo, la arteria vertebral nace de la porción preescalénica de la arteria subclavia. Recuerden, si ya conocieron la arteria subclavia, que esta porción preescalénica era la que estaba antes del escaleno anterior y que también nos referimos a ella con el nombre de primera porción de la arteria subclavia. Entonces, en grosor también se dice que la arteria vertebral del lado izquierdo generalmente es más gruesa que la del lado derecho. Fíjense aquí, esta es la porción final de la arteria vertebral. Aquí ascendió pegada a la columna vertebral, como lo ven en su imagen anterior. Ya explicaremos más a detalle el recorrido. De allí su nombre, pero digamos, ella se introduce dentro del cráneo por el agujero magno y adentro del cráneo termina en su rama terminal, que es la arteria o tronco basilar, arteria que, por ser tan importante, abarcaremos en un video aparte, para finalmente ayudar a irrigar directamente al rombencéfalo e indirectamente a la región, digamos, posterior del encéfalo como tal. Muy bien, ahora vean aquí su rama terminal que les comenté, que es la arteria basilar. Ahora, esta arteria vertebral nosotros para, digamos, describirla anatómicamente un poco mejor, la dividimos en 4 grandes porciones, cada porción con sus consideraciones anatómicas específicas. Tenemos la primera porción que va justo desde que ella nace hasta que ingresa por el agujero transverso de la vértebra C6, llamada la porción cervical propiamente dicha. Luego la porción que va entre los agujeros transversos desde C6 hasta la vértebra C1, que vamos a denominar la porción vertebral. Luego vamos a tener una porción corta, que es la porción suboccipital, una vez que abandona el agujero transverso de la vértebra C1. Y luego, una vez que se metió dentro del cráneo a través del agujero magno, es que termina en su última porción, que sería la porción intracraneal. Vamos a ver entonces cuáles son las consideraciones y las ramas de cada una de estas porciones, pero antes no te vayas a despegar del video. Ok, es importantísimo que te suscribas al canal. Aquí abajo en la esquina inferior derecha, donde ves que dice suscribirse, le das clic y vas a formar parte de los más de 600.000 miembros que tiene esta comunidad de Anatomía Fácil. Y escríbeme en los comentarios si quieres que haga algún video en particular que no se encuentre entre los más de 350 videos que ya están subidos al canal. Vamos a darle entonces con la explicación de cada una de las porciones de esta arteria vertebral. Nos habíamos quedado con que tenía 4 porciones y vamos a comenzar desde proximal hacia distal hablando de la porción cervical. Recuerden ustedes que
Si es la arteria vertebral derecha, tiene una, digamos, no es una porción como tal, pero sí se considera que durante su recorrido inicia en la región intratorácica. Bien, entonces esta porción cervical se va a encontrar siempre detrás de la carótida primitiva. Recuerden que es rama de la primera porción de la arteria subclavia y que la arteria subclavia guarda estrecha relación con la carótida primitiva o la carótida común. Entonces, esta primera porción siempre se va a encontrar por detrás de, primera porción por darle un nombre, ¿no? Pero es la porción cervical, detrás de esta arteria carótida común o carótida primitiva. Fíjense ustedes que en esta visión anterior, aquí les enseño, esta es la carótida primitiva. Como esto es derecho, este es el tronco arterial brachiocefálico. Esta sería la subclavia derecha y esta primera arteria que da la subclavia hacia arriba es justamente la arteria vertebral. Fíjense que en la imagen se ve un poco por detrás y lateralizada con respecto a la carótida primitiva, pero ella se mete en una región triangular que está dada por fuera por el músculo escaleno anterior, por dentro hacia medial por el músculo largo del cuello, que es este que está acá, y por abajo por justamente la primera porción de la arteria subclavia. En ese triángulo, esta porción cervical se dirige de abajo hacia arriba y de adelante hacia atrás, porque ella, a pesar de que no se denote tanto en la imagen, aquí se está dirigiendo hacia posterior. Lo que pasa es una visión frontal y no logra que se vea tan bien esta relación. ¿Okay? Entonces, también está de más decirle que como se encuentra detrás del paquete neurovascular del cuello, también el nervio vago y la vena yugular, esta sería la interna, se encontrarían anterior con respecto a esta arteria vertebral. Vean aquí que esta rama del tronco tiroidocérvico escapular, que es la arteria tiroidea inferior, se encuentra por delante también o cruza anteriormente a la arteria vertebral. ¿Ok? Ahora, en esta visión lateral, vale la pena mostrarles esta imagen para que vean una estrecha relación que tiene esta arteria vertebral con la cadena simpática cervical. Esta cadena simpática cervical estaba conformada por 4 ganglios. Su ganglio más inferior, que es el ganglio cervical inferior o mezclado con el primer torácico, llamado ganglio cérvico-torácico, se encuentra justo por detrás de esta arteria vertebral que mírenla aquí. ¿Ok? También cabe destacar que este ganglio, que sería el tercero, si los cuento de arriba hacia abajo, de la cadena simpática cervical, recibe el nombre justo de ganglio vertebral. Y adivinen, se llama justamente ganglio vertebral por su estrecha relación con la arteria vertebral. De hecho, vean que la comunicación entre el ganglio vertebral y el ganglio cérvico-torácico es a través de 2 filetes nerviosos que le hacen literalmente un túnel a esta arteria vertebral. Y dicho sea de paso, a través de la arteria vertebral, la cadena simpática forma un plexo nervioso llamado plexo nervioso vertebral o plexo simpático vertebral o nervio vertebral que viaja junto con esta arteria vertebral hacia regiones intracraneales. Entonces vean la estrecha relación de la cadena simpática cervical con esta arteria vertebral. Esta imagen que les muestro a continuación en esta visión anterior es para decirle que del lado izquierdo el conducto torácico cruza por delante a la arteria vertebral. Muy bien. Ahora, ¿qué irriga esta arteria vertebral? Se encarga de irrigar algunos de los músculos del cuello con ramas que son innominadas, que no tienen nombre por ser tan pequeñas, pero que se ayudan a irrigar a estos potentes músculos. Muy bien, vamos a pasar ahora a la segunda porción. Esta primera porción que les hablé anteriormente, que es la cervical, va desde que nace hasta que ingresa por el agujero transverso de la vértebra C6. Fíjense que ella no pasa por agujero transverso de C7, que es una de las veces las confusiones que tienen ciertos estudiantes. Primero, no siempre C7 tiene el agujero transverso y cuando lo tiene a veces lo tiene tapado por tejido fibroso. Entonces, justamente al ver la apófisis transversa de C7 vemos que él hace como un canal. Y ese canal es para que pase por encima la arteria vertebral. A veces la arteria vertebral ni siquiera ocupa dicho canal porque a veces el canal no existe. Pero lo que sí es cierto es que ella se mete por el agujero transverso de la vértebra C6. ¿Ok? Recuerden que esta apófisis transversa de C6 tiene un tubérculo anterior llamado tubérculo carotidio o tubérculo de Chassaignac. Y justamente este tubérculo es nuestra referencia anatómica cuando lo vemos desde anterior para saber que justo en ese lugar la arteria vertebral se está introduciendo dentro de los agujeros transversos. Entonces, ella lo que va a hacer es ascender pegadita a la columna vertebral y este es el verdadero lugar donde se le da el nombre de arteria vertebral. O digamos que por esto es que se le da el nombre de arteria vertebral. Porque asciende por todos los agujeros transversos, incluyendo el agujero transverso de la vértebra C1.
¿ok? En esta visión es una visión lateral. Esto es anterior, o sea, esto es un cuerpo vertebral y esto es posterior. Estos serían los ligamentos intertransversos y esta es la arteria vertebral. Fíjense que, digamos, en ese lugar entre apófisis transversa y apófisis transversa está el agujero intervertebral o agujero de conjunción donde salen los nervios cervicales, C1, C2, C3. Entonces, la relación que tiene la arteria vertebral con los nervios cervicales es que la arteria está anterior a los nervios. También cabe destacar que en este canal de esos agujeros transversos no solo está la arteria vertebral, también está el nervio vertebral, que les dije que acompañaba al nervio como tal, y unas venas llamadas venas vertebrales, que son venas satélites que acompañan a la arteria vertebral. Cabe destacar que esta porción, llamada porción vertebral, se acaba cuando ella perfora esta membrana, que es la membrana occipito-atloidea posterior. ¿Ok? Otra cosa también importante que ustedes tienen que saber es que esta arteria vertebral, en su recorrido, no se ve bien en la imagen, pero lo describen, tiene que hacer un cruce hacia lateral para alcanzar el agujero transverso del atlas, que es la vértebra C1. ¿Ok? Una vez estando por encima del atlas, ella rodea la masa lateral del atlas y le hace una especie de sifón. Es un doblez brusco que hace. Vean cómo ella viene vertical y de repente bruscamente dobla desde lateral hacia medial para rodear a la masa lateral del atlas y pasar por encima del arco posterior del atlas en un surco que de hecho se denomina surco de la arteria subclavia. En este lugar, ella le va a pasar por encima a la rama posterior del nervio C1, que este nervio se llama nervio suboccipital. Entonces vean que es distinta la relación que tiene, por ejemplo, con C2, con el nervio C3, en el cual la arteria vertebral está anterior, a la relación que tienen con C1, en el cual la arteria se encuentra superior. ¿Ok? Esto es el atlas visto desde arriba, como que si yo estuviera dentro del cráneo. Este es la apófisis transversa. Entonces imagínense que por aquí viene entrando la arteria vertebral, rodea la masa lateral del atlas, que es toda esta masa que usted ve acá, y luego pasa por encima del arco posterior de la vértebra C1 o del atlas para meterse dentro del conducto vertebral. Y justo por este mismo surco sale el nervio suboccipital, que es la rama posterior justamente del nervio C1. Visto desde lateral, vean, arteria vertebral, ascendiendo, 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 sale por el agujero transverso de C1, rodea la masa lateral del atlas y luego perfora a la membrana occipito-atloidea posterior, que es esa que ven allí. ¿Ok? Entonces, esta porción suboccipital depende del libro que lean. Unos le van a decir que comienza justo cuando perfora la membrana occipito-atloidea posterior y otros dicen que no, que esta porción suboccipital, que es corta, comienza justo cuando sale de la apófisis del agujero de la apófisis transversa de la vértebra C1. Es variable de acuerdo al libro que leas. Lo que sí es cierto es que esta porción suboccipital se acerca un poco más a la descripción de cuando ella deja el agujero transverso de C1. ¿Por qué? Porque se dice que esta porción suboccipital se encuentra dentro del triángulo suboccipital. Y la única manera de yo ver la arteria dentro de ese triángulo es que no haya perforado la membrana, porque una vez que ya perforó la membrana yo dejo de verla. Entonces estaría como que un poco mal llamar la porción suboccipital. Pero les digo que hay variaciones de acuerdo al libro que lo leas. Entonces, visto desde atrás, este sería el triángulo suboccipital, que estaría limitado hacia arriba por el músculo recto posterior mayor de la cabeza, hacia abajo por el oblicuo inferior, también llamado oblicuo mayor, y hacia lateral por el músculo oblicuo superior, también llamado oblicuo menor. Entonces vean que este triángulo, llamado el triángulo suboccipital, allí cuando yo lo descubro, pero para ello tengo que cortar este músculo que sería el complejo mayor, es que yo puedo ver a la arteria vertebral y al nervio suboccipital saliendo a ese nivel. De hecho, cuando vemos el video del triángulo suboccipital, vemos que uno de los contenidos de este triángulo justamente es la arteria vertebral. Y hacia el fondo allá se ve a la membrana occipito-atloidea posterior, que es la que está perforando la arteria vertebral para meterse dentro del conducto raquídeo. Fíjense aquí. Aquí tendríamos imagínense que aquí más o menos estaría la apófisis transversa de C1. Esto es el sifón o doblez brusco, que parece un codo, un acodamiento que hace la arteria, y luego se mete dentro del conducto vertebral. Ahora, para meterse dentro del conducto vertebral tiene que perforar la dura madre. Allí entra al espacio subdural y luego se mete entre el aracnoides para finalmente discurrir entre el espacio subaracnoideo, que es el lugar donde discurre la arteria vertebral, ya cuando se mete dentro del conducto vertebral. Bien, ahora, ¿qué pasa? Esta arteria
rodea, una vez que está dentro del conducto vertebral, rodea a la médula oblongada, bulbo raquídeo, desde lateral hacia medial. Imagínense aquí que la esté abrazando, aquí está lateral, pero vean que se dirige hacia medial y de abajo hacia arriba. Y en su pase pasa a través de las raíces, por delante de las raíces del undécimo par craneal, que es el nervio accesorio. ¿Ok? Contornea el bulbo raquídeo, como les estoy comentando, entra dentro del cráneo atravesando el agujero magno o el agujero occipital. Aquí se ve un poco mejor, fíjense, esta cortita aquí sería la porción suboccipital. Aquí ya está dentro del cráneo, porque vean que está rodeando al agujero occipital como tal, y allí se adentra a través del foramen magno y es donde comienza en sí esta porción intracraneal. Ahora, finalmente, ¿qué hace la arteria vertebral? Se une a la arteria vertebral del otro lado. Por eso es que en los libros dicen se une a su homónima del lado opuesto. Lo que te está diciendo es que se une a ambas arterias vertebrales para formar la rama final de la arteria vertebral llamada arteria basilar o tronco basilar, que se llama así por estar en la porción basilar del occipital o sobre la porción basilar del occipital. ¿A qué nivel ocurre esta unión entre ambas arterias vertebrales? Se dice que es a nivel del clivus, como le acabo de decir, que están compuestos en parte por la porción basilar del occipital, o en el borde inferior del puente, si se te hace más fácil ubicarlo con estructuras encefálicas. Bien, esta arteria basilar, por ser una arteria tan importante, un número de ramas, digamos, también de gran calibre, la abordo en un video aparte. No la voy a hablar dentro del video de arteria vertebral, aunque esta es la rama terminal de la arteria vertebral. Es la unión de ambas arterias. Bien, aquí viene una arteria vertebral, ¿ok?, uniéndose a la otra arteria vertebral, y fíjense cómo juntas forman el tronco basilar en la cara anterior del puente, pero comienza a nivel del borde inferior del puente. ¿Cuáles son las ramas que me da la arteria vertebral? Bueno, ya les expliqué que en el cuello daba ramas que iban a irrigar músculos del cuello. La porción vertebral que va por los agujeros transversos da ramas que se meten junto con los nervios cervicales por los agujeros intervertebrales e irrigan a la médula espinal. También existen anastomosis importantes con la arteria occipital, que les recuerdo que es una rama de la carótida externa, y con la arteria cervical profunda, que es una rama del tronco cérvico intercostal, que a su vez es rama de la arteria subclavia. Pero son ramas innominadas, simplemente se dice que son ramitas o que son anastomosis. Ramas como tal que podamos nombrar, vamos a ver primero las arterias meningias, que son una rama que se denomina la arteria meningia anterior y arteria meningia posterior. Una agarra hacia el clivus, hacia anterior, y la otra agarra hacia la región, digamos, más posterior del occipital, donde está la escama occipital. ¿Ok? Fíjense aquí, visto desde el lado, tendríamos esta membrana que está aquí es la dura madre, esta que se mete entre la dura madre y el occipital sería la meningia posterior, y esta que está aquí adelante, que vean que nació y se puso también entre la meninge y el clivus del occipital, se denomina la rama meningia anterior. ¿Ok? Fíjense en esta visión antero-inferior que tendríamos la arteria espinal anterior. Fíjense que cada una de las arterias vertebrales da una arteria espinal anterior que se pone por delante del bulbo raquídeo. ¿Ok? Ayuda a irrigar al bulbo raquídeo y se une a su homónima del otro lado formando una única, que descienden por el surco mediano anterior de la médula espinal. En el video de médula espinal, en el de vascularización de médula espinal, abordamos un poco más profundamente esta arteria espinal anterior. Lo que quiero recordarles es que es rama de esa arteria vertebral como tal. Bien, fíjense aquí, esta visión anterior esquematizada, aquí está la arteria vertebral. Fíjense como cada una da una arteria espinal anterior y ambas arterias espinales anteriores forman una única arteria espinal anterior que desciende por toda esa región anterior de la médula espinal. Muy bien. Ahora, su rama más importante, aparte de la basilar, pero digamos de las ramas colaterales y la de mayor calibre, es la arteria cerebelosa posterior inferior. Esta arteria cerebelosa posterior inferior contrasta con la arteria cerebelosa anterior inferior porque esta anterior inferior es rama del tronco basilar. Sin embargo, esta arteria cerebelosa posterior inferior a veces falta, no siempre está. ¿Ok? Ella se va a dirigir hacia atrás rodeando el bulbo raquídeo, rodea la oliva, ayuda a irrigar el bulbo raquídeo. Fíjense que para meterse, ¿ok?, se mete entre las raíces del nervio hipogloso duodécimo par craneal, que no se ve en la imagen, y por debajo del noveno par craneal, que es el glosofaringio, y el décimo, que es el nervio vago. ¿Ok? Son relaciones anatómicas importantes. Ella finalmente termina irrigando bulbo raquídeo,
termina irrigando los plexos coroideos, termina irrigando el cuarto ventrículo y termina irrigando cerebelo, que de ahí el nombre de arteria cerebelosa posterior inferior. En los videos de cerebelo, si quieres ver un poco más el recorrido de esta rama, porque ella se va a dividir también en una rama lateral y en una rama medial, si quieres ver más, digamos, a profundidad, anda a los videos de cerebelo para que la detalles a más profundidad. Bien, fíjense aquí, visto desde adelante, serían la arteria espinal anterior. Bien, esta que agarra hacia atrás sería la arteria cerebelosa posterior inferior, que va buscando todas al cerebelo. Y hay una que agarra hacia atrás, que la vamos a ver a continuación, que fíjense ustedes que agarra hacia abajo, que es la espinal posterior. Entonces, esta es la espinal anterior y esta es la espinal posterior. ¿Qué pasa con esta arteria espinal posterior? Es que si la ven detalladamente, la arteria espinal posterior es rama de la cerebelosa posterior inferior. No es rama directa de la arteria vertebral. Algunas veces se origina en la vertebral, pero lo común es que se origine en la arteria cerebelosa posterior inferior, lo que en teoría no la haría rama de la arteria vertebral directa. Sin embargo, como a veces rama de la arteria vertebral, se las pongo acá como una posible rama, pero repito, no es lo común. Esta arteria espinal anterior, aquí la pueden ver en otra imagen saliendo también de la cerebelosa posterior inferior, lo que se va a poner es lateral al bulbo raquídeo, ¿ok? Y va a descender como una única arteria, no como la anterior que se unía a su homónima del lado opuesto, y cada una por su lado va a descender por la parte posterior de la médula espinal para irrigar la médula espinal. Bien, entonces esto fue todo el video de arteria vertebral. Vean que no es una arteria que solamente se limitaba a irrigar el encéfalo, sino que irriga importantemente las partes del romboencéfalo, irriga el bulbo raquídeo, ayuda a irrigar al cerebelo, pero también irriga la médula espinal. No olvides darle like al video si te gustó, suscríbete y comparte. No olvides seguirme en Instagram también en @juanpisosánchez1315. Hasta luego.